Buen día, mi equipo está integrado por Elizabeth Miranda Garmaywan, Nelly Karina Méndez Ucó y su servidor Ventura Rodríguez Jesús Johansen. En el siguiente video se explicará los puntos que abarca la unidad 1, la cual es conceptos básicos de fundamentos de investigación como procesos de construcción social. Comenzando con el primer tema, relación hombre-conocimiento-realidad. La relación principal que existe entre el hombre, el conocimiento y la realidad se basa principalmente de que el hombre a base de la realidad adquiere conocimientos por los cuales crece, evoluciona y de igual manera tiene control de cierta parte de la realidad. Básicamente están enlazados para vivir. Ahora bien, el concepto de la realidad y conocimiento. La realidad, en pocas palabras, es todo lo que existe en la vida, lo que podemos percibir e interactuar. Somos todos los seres vivos que existen, es por lo que la realidad se conjuga perfectamente y se interpreta con la existencia. En cuanto al conocimiento, podríamos decir que son hechos que adquiere la persona a través ya sea de la experiencia o la educación, como de igual manera la comprensión referente a la realidad. Es la capacidad del humano para entender, interpretar o aprender de lo que nos rodea. Proceso de adquisición del conocimiento. El conocimiento se puede adquirir de múltiples maneras, las cuales varían según la situación o la persona, ya que bien podemos adquirir conocimiento sobre algo por medio de la práctica, investigación o cotidianamente. Las diversas formas de tener más conocimiento varían en cuestión a la manera en la cual el humano busca solucionar esa duda. Ahora bien, los tipos de conocimiento. Existen múltiples tipos de conocimiento, están el empírico, religioso, filosófico, científico, directo e indirecto. Todos dependiendo de la manera en la cual se adquiere el conocimiento. Un ejemplo claro podría ser el científico, el cual se basa de experimentos e investigaciones ciertas para resolver cierta duda o cuestión. Así los diferentes tipos de conocimiento se clasifican por la manera en la cual se adquiere o busca. Proceso de construcción de las ciencias. Definición y características. Etimológicamente, la palabra ciencia proviene del latín cire, que significa saber. Sin embargo, la ciencia tiene múltiples definiciones y estas dependen de los múltiples autores que existen. Por ejemplo, según Medina Lozano, la ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concernientes a una determinada área de objetos y fenómenos. Las características de la ciencia son que es descriptiva, porque describe los fenómenos que estudia, explica su funcionamiento y anticipa su comportamiento en el futuro. Metódica porque utiliza métodos para dar cuenta de sus investigaciones y se articula dentro de un sistema de teorías que le sirven de fundamento. Contrastable, ya que sus teorías y sus métodos son públicos. Clara y precisa, pues no es ambigua. Objetiva, porque procura descubrir la verdad sin admitir elementos que vicien los resultados, como puede ser las apreciaciones subjetivas que puede tener el investigador. Provisoria, porque da cabida a que el conocimiento probado hoy, mañana pueda ser refutado. Y crítica, pues permite el cuestionamiento permanente del saber provisorio que aún no ha sido refutado. Su proceso de construcción va desde la identificación de un problema por la necesidad de conocer el porqué de un fenómeno o las causas de un cambio de comportamiento. A través de la observación a simple vista o con ayuda de instrumentos se describe el problema. Una vez delimitado el asunto se quiere investigar, pues ya se desechan los aspectos que no tienen nada que ver con este. En segundo lugar, se recopilan los aspectos relativos al problema y que se han obtenido por medio de la investigación o de pequeños experimentos realizados. Los objetos recolectados se organizan y así se obtiene información que en forma de un enunciado o relación matemática se formula como una hipótesis. Generalmente se plantea como una suposición o pronóstico de una explicación tentativa que se quiere dar al problema. Llega entonces el momento de la experimentación. El problema se lleva al laboratorio y se intentan soluciones hasta dar con una que se ajuste.
Se le da solución al problema de forma repetida para llegar a una conclusión. Y en quinto lugar, tenemos lo que es la comprobación, es decir, que se proponen pruebas para responder al problema de forma clara y precisa. Y finalmente tenemos lo que es una teoría o una ley natural, que se crea pues una norma constante e invariable de las cosas. Después tenemos la clasificación de las ciencias. Cabe mencionar que existen múltiples clasificaciones de ella y esto también depende pues de los múltiples autores que existen. Se habla de una clasificación entre ciencias formales y ciencias fácticas, tomando en cuenta para esta división tanto el objeto de estudio, el tipo enunciado, así como el método utilizado para validar las hipótesis. En general se puede decir que pues las ciencias formales se encargan de de estudiar aspectos ideales que no tienen una existencia real, mientras que las ciencias fácticas se ocupan del estudio de los hechos, de los procesos, los objetos y las cosas que pues son fenómenos que podemos observar y manipular en algunos casos. Después tenemos lo que son los métodos, su definición y de método y de característica. La técnica en sí es las distintas formas en las que podemos aplicar los métodos. Y pues un método es la serie de pasos que nos conduce al logro de un objetivo, es pues el procedimiento que vamos a hacer, ¿no? Un ejemplo de un método podría ser una maestra de arte que enseña a tocar un instrumento o a pintar un cuadro. El método es la forma de los pasos que se realizan para llevar a cabo la actividad. En el punto 1.4.2, que son tipos de métodos, está el método analítico, que parte los componentes de un objeto para ver la función de cada uno. El método sintético reúne todos los elementos para hablar sobre una cosa y trata de ser lo más general posible. El método inductivo va de lo particular a lo general, es decir, de lo pequeño a lo más grande. El método deductivo es lo contrario al inductivo. Va de lo general a lo particular. Es decir, que va de lo más grande y cada vez va hablando más específicamente sobre algo. El método experimental es un procedimiento donde como su nombre lo dice, se utilizan experimentos para comprobar leyes o teorías, para comprobar su veracidad. El método comparativo, se comparan dos objetos, pero no solo se comparan, sino se ven sus diferencias, sus similitudes y ya. El método histórico estudia los hechos del pasado para poder establecer semejanzas entre ellos y determinar un origen común. El método de funcionalismo son procedimientos técnicas para conocer el funcionamiento social de una sociedad. El método estructuralismo concibe la totalidad como elemento básico del objeto o conjunto de ellos en el que debe identificarse la estructura. Y por último, el método dialéctico, que considera la relación de los problemas con el contexto histórico y social y para conocer la realidad que se desprende del objeto mismo. En el punto 1.4.3, que son características, etapas y reglas del método científico, las características son que debe ser observado, es importantísimo ser experimentado para que se pueda ver qué es lo que sucede, debe ser medible, pero en este caso más que nada es para fenómenos físicos, para algo tangible. Y la reproductibilidad es que esa investigación pueda ayudar a otras para seguir mejorando los conocimientos. Las etapas del método científico son 5 y que van de la realización de una pregunta de por qué pasa una cosa. Y ahí es cuando comienza. Después se realiza la investigación, una hipótesis donde se establece algo. Y después
Se comprueba la hipótesis a partir de experimentos y ya se expone el resultado. Y las reglas del método científico es que se debe formular algo preciso y específico al problema. Hay que evitar salirse del objeto a estudiar. También no hay que declarar simples suposiciones, debe ser algo bien estructurado. Y analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. En el punto 1.5, la investigación y el investigador. La investigación es un proceso al que se le aplican estudios a fenómenos u objetos, algo tangible o intangible. Y para realizar la investigación se deben de aplicar los métodos que anteriormente se explicaron. Y el investigador es quien se dedica a aplicar todos esos procesos para llegar a una respuesta. Su principal objetivo es encontrar nuevos conceptos para utilizarlos en un futuro. En el 1.5.1 está la definición y características. Ya se comentó la definición y ahora vamos con las características. La investigación debe ser objetiva, es decir, que debe solo estar en, pues más que nada para responder la hipótesis, si es verdadera o falsa. Debe ser a través de la observación y experiencia durante la investigación. Hay que evitar usar los conocimientos previos a la investigación. Y su característica principal es que debe descubrir principios generales. En el punto 1.5.2 son características del investigador. Debe tener curiosidad de acuerdo al fenómeno u objeto que se estudiará, porque así puede tal vez mejorar la calidad del trabajo. El trabajo en equipo es esencial. El investigador debe de tener nuevos enfoques, debe ser de mente abierta, debe respetar opiniones para que así todos trabajen bien. Y la disciplina y el orden, muy importante, porque el investigador debe de cumplir con lo que él dijo y terminar la investigación. Y por último, el punto 1.5.3, obstáculos de la investigación. Puede ser que las personas le dediquen una escasa inversión. No aplican el tiempo, el esfuerzo necesario para que la investigación sea completa o buena. El subjetivismo del investigador puede afectar demasiado, porque el investigador puede pensar una cosa y creer algo, pero la investigación dice otra cosa. Entonces, si el investigador escribe en la investigación lo que él piensa, eso es inválido, porque no es el resultado que la investigación arrojó. Y por último, la metodología puede estar mal empleada, porque el método no puede ser de acuerdo al tipo de investigación. Y ya eso sería todo. Gracias.